pero el mirar a personas como tú, que llevan como 40 y pico años con el Señor, y ver la fidelidad de Dios en tu vida, vamos, Dios es fiel y no es solamente fiel con mi suegro. Dios es fiel con todos. Y también lo va a ser conmigo. Si lo ha podido hacer con Miguel, conmigo. Imagínate. Conmigo lo tiene chupado. Sí, el místico. El otro místico que estaba en lo oculto. Ya yo no he hecho nada. Yo nunca he leído las cartas ni nada. Ni una ouija he hecho yo. No sabes lo que te pierdes. De eso hablamos otro día. En el próximo episodio de Gracia y Verdad La Podcast, ouija. entramos en lo oculto. ¿Cómo es? Con el dedo, ¿no? Bueno, ya, eso ya lo hablamos luego. Fuera de cámaras. Bienvenidos una vez más a Gracia y Verdad Podcast. Estamos muy contentos de volver con un invitado tan especial que no lo voy a presentar yo, no lo va a presentar Andrés. Él nos va a presentar a nosotros. Nadie sabe qué relación tienes con nosotros. Si tuvieras que presentarnos tú a nosotros en nuestro podcast, ¿quiénes somos para ti? Bueno, el señor ¿verdad? Vino a buscarnos a Barcelona un día en busca de nuestra hija y se convirtió así como por arte de magia en nuestro yerno. Yerno. Andrés. Hace unos O sea que cuantos tengo años ya. al señor ¿verdad? Yerno y al señor Gracia amigo del yerno. Amigo del yerno. Y yo en medio de los Suena dos. Es lo más bonito que me han dicho hoy. Es un buen título. ¿A qué mola? Sí, amigo del yerno. Pues claro. Qué guay. Sí. Andrés, ¿puedo hacerte una pregunta? Puedes hacer una pregunta. Claro, es tu suegro. Es mi Tú suegro. has traído, tú sabes lo que has hecho. He traído a mi suegro al podcast. Estés consciente que has traído a tu suegro a tu podcast. Eso es que tenéis una relación mínimo positiva y de nutriros unos a otros. ¿Qué has descubierto tú de Miguel en estos años que te ha sorprendido para bien? Énfasis en para bien. Y que sea verdad. Y que sea verdad. Y bueno, siempre es verdad con Andrés. Es verdad. Yo siempre soy sincero y honesto, ya lo sabéis. Algo que me ha sorprendido de Miguel durante los años ha sido su constancia y el respeto hacia las personas. Da igual en qué situaciones hayamos visto, siempre ha mantenido el temperamento y eso es algo que yo admiro mucho. Yo que soy alguien que tal vez pueda saltar más, él siempre está la línea de respeto, siempre la ha mantenido bien y eso es algo que, así, sin pensar la respuesta, me viene a la mente. Qué bonito. Qué guay. Esperamos que lo haga también con nosotros Sí. en este tiempo. Lo haremos. Tenemos altas expectativas Lo haré, de que sea lo así haré. también hoy. Miguel, ¿qué te ha sorprendido de Andrés para bien en estos años? No sé si tenías expectativas antes. No tenía ninguna expectativa. Vale. La pregunta para bien, Miguel. Por favor, ten gracia. Bueno. Estoy muy contento de la forma como Marta y él ligan. Oh. No, Ah, ligaron ligan en de su ligar, momento, de ligar ligar. bien. Vale. Creo que es un buen complemento de Marta y Marta de él. Veo que se compenetran bien. Todo el mundo me dice que es un buen chaval, así que me lo tendré que creer. No, creo que es un buen tipo con potencial. Creo que es un chaval, una persona que ama a Dios, que busca más de Dios, que quiere avanzar en el camino y, bueno, Dios puede hacer muchas cosas a través de él. Estoy seguro. Qué bueno. Yo doy fe. Doy fe de eso y tienes un buen yerno. Muy bien. Cuida mucho de Marta, que es lo más Gracias. importante. No lo has dicho, pero lo más importante es que cuida de tu hija. No sé si no lo has dicho porque lo asumes, pero es así. Lo intento. Es así. ¿Y por qué tenemos a Miguel con nosotros? Os estaréis preguntando todos qué hace Andrés trayendo a su suegro al podcast. Es porque realmente eso que ha dicho es un valor que vemos en él, que puede ser transmitido a otros. La perseverancia a través de ¿cuántos años siguiendo a Jesús, Miguel? ¿Los cuentas? ¿Te haces cumpleaños con Jesús? No, pero los tengo que contar. ¿Unos cuantos? 45 por ahí. A nosotros 45. nos deja, Más o pero menos. atrás. Casi tú y yo, nuestra edad juntas. Es muy fuerte eso. Siempre en el camino. No tiene ningún mérito, solo hay que cumplir años. Bueno, pero lo tiene. Creo que lo tiene. Mantenerse ahí. En esta sociedad donde todo es tan volátil, donde los jóvenes cogen una cosa y al año siguiente lo dejan, Sí. cogen una pareja, al mes siguiente lo dejan, eso creemos que tiene un valor muy grande, que se puede transmitir a otros. Y en esos años seguro también hay muchas experiencias, mucha sabiduría acumulada, no por nada, sino por el tiempo de aprendizaje. Exacto. ¿no? Que ese rodaje seguro que ha traído mucho a tu vida y queremos conocer un poco más de esa experiencia y esa sabiduría, ¿no? Sí. ¿Con cuántos años te convertiste al cristianismo? Con 18. 18 años. 18 años más o menos. Sí. Y antes de eso, bueno, yo conozco un poco la historia, pero antes de eso ya estabas metido un poco en el tema de espiritual, por así decirlo, ¿no? Bueno, espiritual, si lo quieres llamar así. ¿Cómo lo llamarías tú, Miguel?
En fin, a mí todo lo que era oculto y misterioso Lo místico. me molaba mucho. Yo desde los 14 Te años molaba o ese así, rollo. mucho. Mientras no fuera cristianismo, Mm. lo que fuera. Y bueno, estaba metido en varias cosas que tenían que ver con ocultismo, con meditación y algunos temas así, ¿no? Entonces no se trata de que fuera un gamberrete, un mal chaval, digamos, pero sí estaba muy confundido y muy para allá. Perdido. Muy perdido. Te atraía muy todo perdido. todo eso, te atraía. Sí, ¿no? Tenía muchísimo, algo. muchísimo. Curioso. Sí. ¿Y a los 18 años se presentó Jesús en tu Y vida? o- bueno, sí, fue una cosa muy radical, a través de una historia un poco así curiosa, ¿no? Ujú. A través de un familiar que estaba enfermo con un tumor cerebral y bueno, le recomendaron una curandera, mi familia Ostras. acompañó porque era un familiar nuestro, Sí, Ujú. sí. y la curandera dijo, si se quiere curar tiene que venir al culto. Amén. ¿Al culto Y- cristiano, evangélico? Claro, la pero curandera ella lo sabía dijo lo que así, se nosotros- movía, pero ¿eh? nosotros Sabía no lo que sabíamos se nada. movía ahí. No Algo teníamos se ni nota. Ni idea teníamos. Ok. Ya, ¿eh? Nada, el primer día fueron mis padres junto con esta chica y su marido Ajá. Ujú. y ya no dejaron de ir. Yo fui un par de viernes después y lo mismo. Qué O sea, guay. quedé Wow. enganchadísimo. Muy ¿Qué bien. te enganchó de ahí, en No esa lo sé. experiencia? No lo sé. Experiencia mística inexplicable, como muchas veces. Sí, no sé cómo, nunca he sabido cómo usó Dios todo lo que yo tenía en mi cabeza antes para Ya. cambiarme en ese momento. Solo sé que entré allí, me quedé en el último asiento, me eché a llorar y no sé nada más. El Espíritu Santo. La experiencia me enganchó y Wow. de esa etapa no puedo explicar qué fue lo que realmente pasó. Ya. ¿Sabes qué pasó? Simplemente sé qué pasó. Ya. Qué guay. Y bueno, después de tantos años, se ve que fue efectivo, ¿no? Así que... Sí. Y ahora que mencionas luego tantos años de mantenerte en ese camino, ¿podrías decirnos alguna experiencia que hayas tenido donde decías, wow, esto es Dios, es inexplicable, como esa primera experiencia que se me ha mostrado, ha hecho un milagro en mi vida, La mano de Dios. la mano de Dios en tu vida? Bueno, yo los recuerdos más vívidos que tengo en ese sentido, y son varios, son ocasiones en las que Dios de alguna manera me ha cambiado mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas. Me explico, por ejemplo. Ujú. Un día salgo de casa, y esto va a parecer un poco tonto a lo mejor, pero para mí fue una experiencia tremenda, ¿no? Salgo de casa con un tema en la cabeza, muy enfadado por algo, me voy a dar una vuelta, tengo la razón en todo, esto no puede seguir así, en fin, con mis historias. Y dar la vuelta de la esquina en casa y estar diciéndole al Señor, Señor, esto yo no lo puedo soportar más, esto es demasiado para mí. Ya. Mm. Y de repente, como si alguien te hablara, te dijera, no, date la vuelta, vuelve, pide perdón, esto no es así. Y de repente es como que todo hiciera ¡paf! Y se Wow. fuera toda mi argumentación, mi forma de ver las cosas, mi mala leche, todo, absolutamente. Y me inundara una paz enorme y una tranquilidad enorme de que eso es lo que tenía que hacer y de repente sentirme bien y... Wow. ¿no? Entonces, claro, yo he pensado a veces que quizá otras personas que no son creyentes podrían contar cosas parecidas y decir, bueno, esto no tiene por qué ser Dios. ¿Por qué sé que es Dios el que en ese momento trabaja en mi vida? Porque el cambio que yo hago es para salir de mis razones, de mi forma de pensar y adaptarme a lo que la palabra de Dios dice. Siempre he visto que eso es así, ¿no? Dios me ha hablado con su palabra y me ha mostrado que no, este no era el camino correcto es este. Y siempre he ido a parar ahí, a donde Él quería, ¿no? Ujú. Por eso sé que es Dios el que realmente estaba trabajando Wow. en esos momentos, ¿no? Ya digo, contado así, quizá no tiene no es muy espectacular, Bueno, pero para mí en ese momento ha sido como una confirmación, Sí. como que Dios viniera y dijera, estoy aquí, ¿no? sí, y sí, esto es sí, lo que sí. yo quiero. Y que siempre lo podemos ver a veces de forma demasiado humana, de quiero un milagro visual, quiero algo muy así, pero si le das la vuelta, lo que Dios quiere cuando Él actúa es que un sinvergüenza como tú se dé la vuelta. Además, Porque seguimos siempre en la nuestra y Él quiere que sigamos lo que Él lo que dice yo he que es experimentado en esos momentos son cambios duraderos. Mm. Ya. Es decir, siempre cuando ha sucedido de esta manera, es como que Dios me ha convencido de algo que nunca más lo he dejado. Siempre ha quedado ahí conmigo, ¿no? Esa convicción del Espíritu Santo, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Mm. Aunque pueda parecer algo que es pequeño, el hecho de que tú dijeras, me voy a dar la vuelta, voy a volver a casa, voy a pedir perdón por X razones, a pesar de tener estos argumentos en contra, lo que cambia todo, o sea, la relación con esa persona, la relación entre vosotros dos, todo, Sí, sí, sí.
es enorme. De repente cambia. Pero El efecto cambia que todo. tiene a la larga. Lo que Claro. parecía pequeñito, a la larga es tal vez más grande que un milagro. Es un milagro más grande. De mi Sí, tobillo sí, ya no sí. me duele. Sí, sí. A la larga es Pero algo aparte de mucho repente mejor. te das cuenta de algo, que ya te digo, que cambia tu vida, que cambia tu forma de pensar para siempre. Claro. Wow. Entonces, bueno, A la larga eso para es mí han sido enorme. momentos Es tremendos. más grande ese milagro. Sí, sí. Mm, Me gustan los pies en el suelo y la cabeza en el cielo, ¿no? Yes. A mí Así eso me es, gusta mucho. así es. Ojalá eso pongan en mi lápida. Los pies ¿En en el serio? suelo, Los pies en el suelo, la cabeza en el la cielo. cabeza en el cielo y el cuerpo bailando. Sí, que ser un día, o sea, ¿El cuerpo qué? El cuerpo Es igual. una bailando persona en medio. normal y que Yo estas creo- cosas Sí. a la larga es que tienen un impacto impresionante en las personas. Mm. Y la gente de tu alrededor lo ve. Mm, Y mi Miguel se ha dado la vuelta y me ha pedido perdón a pesar de tener estos argumentos contra mí. Total. Eso es lo que... Claro, porque de no es morir un, a no es uno un mismo. proceso de reflexión, después de estar mucho rato y darte cuenta, venga, Miguel, que a lo mejor... No, es de Un momento. repente, a los 5 minutos, ¿no? Sí. Y de una manera Sí, así, sí. ¡paf!, ¿no? Ujú, O sea, es como que te dijeran, no, para un momento, no tienes razón, ujú. estás equivocado, ¿vale? Date media vuelta, pero de una manera que te... Bueno, no sé. Te confronta Es con difícil de amor. explicar, sí, Sí, es una sí, confrontación sí, sí. muy... Mm. Una muy confrontación profunda, súper muy profunda y profunda. correcta. Me gusta. Y durante todos estos años, he hecho ya casi 45 con el Señor, voy a asumir, porque nosotros llevamos mucho menos y hemos tenido épocas difíciles, con 45 pues imagino que solo por estadística habrás tenido peores épocas que nosotros. ¿En qué te agarras en esos momentos? ¿En qué te gusta afirmarte para poder continuar siendo perseverante en la palabra de Dios y tu relación con Él? Bueno, yo creo que hay momentos en la vida por los que tenemos que pasar todos. A ver cómo lo explico. Son esos momentos en los que no tienes dónde agarrarte, donde no te queda nada absolutamente. Durante una época yo pensé que esos momentos eran algo terrible y desesperante y nada más. O sea, simplemente un momento terrible en mi vida. Mm. Y poco a poco he ido aprendiendo que en un sentido son los mejores momentos. Porque al no quedarte nada, tienes que agarrarte de Dios. Y lo único que te salva en esos momentos es Él. Es Ujú. Él. Es estar enganchado a Él. A mí lo que me ha salvado muchas veces en esas ocasiones es estar enganchado de Dios. Sentir que aunque no veía nada, aunque no sentía nada, pero de alguna manera no me podía despegar de Él. Porque estoy atrapado. Entonces, claro, esto es una experiencia. Yo no sé cómo podría explicar a la gente qué tiene que hacer para engancharse de esta manera. Mm. Porque creo que es la obra del Espíritu. Claro, lo que sí podemos hacer es buscar a Dios para que Él nos ayude a poder vivirlo en nuestras vidas. Pero es que a veces no te queda otra cosa más que esto. Entonces, sabes que no tienes, o en ese momento no ves ninguna salida, pero miras a Dios y dices, le tengo a Él. Entonces, no estoy perdido. O sea, voy a salir de alguna manera, ¿no? Wow. Qué Y bonito. Me hace sí, pensar que hay una frase en el credo de los apóstoles, ¿no? De que dice que Jesús descendió a lo más bajo, ¿no? Descendió hasta el infierno por su obra en la cruz. Y hay una frase bonita, ¿no? Un poco más poética, que dice que Jesús descendió hasta lo más bajo para que no haya ningún lugar tan bajo al que puedas caer que Él no te levante. claro. Y es un poco, me sonaba lo que dices, ¿no? Claro. Que si tú estás agarrado Claro. de Dios, Mm. no solo tu experiencia es agarrarte tú a Él, sino que Él te está agarrando a Él ti. te ha agarrado primero, además. Sí, Y te levanta de totalmente, ahí donde estás, ¿no? Totalmente. Yo estoy convencido de eso. Mm. Si no me suelto de Dios es porque Él no me ha soltado a mí. Si no, ¿de qué? Yo sé que muchas veces me habría soltado, muchísimas. Mm. En todos estos años en los que tú has vivido, uno cambia, seguro. O sea, seguro que estamos viendo ahora a la versión 2.0 de Miguel, suegro de Andrés. ¿Has tenido suerte, Andrés, de que has conocido mucha esta versión de Miguel, seguramente? Porque en otra época no sé qué habría hecho contigo. No, sin conocer tanto de tu vida. Pero seguro que has cambiado, seguro que te han formado cosas, has evolucionado para bien en tu mente, en tus relaciones, en tu corazón. ¿Cuáles son algunas de las cosas que dirías que antes no valorabas, que ahora sí valoras? O cosas que han cambiado en cuanto a qué valoras tú de la vida. Pensando en todo este episodio, nos venía a la mente la imagen de qué te dirías a ti mismo con 20 años. Mm. Al yo de 20 años, ¿qué le dirías? No qué le harías, no puedes ser físicamente violento con él, pero ¿qué le dirías de Lástima. consejo? ¿Qué le dirías de consejo pensando en también gente joven que ahora quiere, ¿no? aprender en la vida, ¿no? ¿Y qué cosas antes no valorabas que ahora sí, o antes sí valorabas mucho que ahora no tanto? No sé, yo es que con el Miguel de 20 años tendría todo un día, pediría un día entero con él. Sí. Sí, porque hay tantas cosas, ¿no?
Por ejemplo, cosas que valoro más ahora. Yo lo que puedo recordar, por ejemplo, es que antes lo que más me importaba era Yo estaba muy involucrado en el sistema de la iglesia, ¿vale? En la rutina de iglesia y tal. Para mí todo consistía en hacer cosas, en estar metido en esto, en lo otro y tal. La actividad era lo que hacía de ti, pues, un buen cristiano, punto, ¿no? Luego eso me empezó a dejar un poco insatisfecho, ¿no? Y empecé a pensar que yo necesitaba que él fuera más real en mi vida. No bastaba con hacer cosas. Que eso al final, eso simplemente al final no me llevaba a ningún lado. Que él creciera dentro, no sé, supongo que se puede decir de muchas maneras, ¿no? Que creciera dentro de mí, que fuera más importante para mí, que él fuera el todo de mi vida. Entonces, lo que más valoro ahora es que realmente en cualquier... Mira, te lo podría resumir, escuché una frase no hace mucho, ¿no? Que decía cuando estás metido en problemas, en lugar de pedir para que Dios te saque de los problemas, tienes que pedirle que Él pueda obrar a través de esos problemas, aunque no te saque, ¿no? Y eso quizás resume un poco lo que quiero decir. Es decir, que Dios sea tan importante para mi vida, que aun los momentos de lucha yo los pueda valorar, que en esos momentos, o sea, en lugar de mirar la lucha, mirar que Dios está en esa lucha. ¿Me entiendes? Entonces, tú decías antes, por ejemplo, que ahora hay tanta... la forma de pensar de la gente es tan cambiante. Sí. Sí, yo me acordaba que hace poco leí una noticia, no recuerdo qué especialidad era de escalada. Había un chaval, un español, que había conseguido un 9 plus, o no sé qué, pues eso va por escalas, ¿no? La dificultad de la escalada y tal, ¿no? Y entonces era el primero que había conseguido, no recuerdo bien, pero a él le entrevistaban y él decía que había estado muchos años detrás de este logro y tal y cual. Dice, la pena que me da es que ahora que lo he conseguido, pues ya está, ya lo he conseguido, ¿no? Ahora ya como ya ha perdido la emoción. Y yo pensaba, es que la vida es así, siempre, ¿no? Y siempre como que necesitas más, ¿no? Qué diferente es cuando te encuentras con Cristo. Es que ya no necesitas nada más. Ya tienes el agua que necesitas para beber, la comida que necesitas para comer, y simplemente se trata de conocerle más y más. Y es excitante poder conocer más a Dios y poder pensar en alcanzar las profundidades de quién es Dios en tu vida. Nosotros tenemos en la iglesia algunos jóvenes que yo sé que van muy bien encaminados en este sentido. Yo no tengo un ministerio juvenil, entonces no conozco muy bien la dinámica en otros lugares, otros jóvenes en general, cómo funciona, ¿no? Pero me entristece mucho pensar que puede haber jóvenes en la iglesia que no se sientan apasionados realmente por conocer a su Dios de una manera más profunda, porque creo que esto es lo que nos salva, lo que nos lleva adelante, lo que nos ayuda a perseverar, lo que hace de nosotros personas distintas al cabo de los años, ¿no? Entonces, ¿ves un poco de activismo en tu vida igual más joven? Parecía, ¿no?, que decías como que estaba muy enfocado tu vida en hacer. Sí, en hacer en cosas. hacer por Dios, sí. aunque sean cosas buenas, ¿no? Aunque sean cosas buenas, sí. Ya que ahora te estás enfocando más en quién eres tú en esencia y Eso, quién eres para Dios, ¿no? En tu eso relación te con lleva Él. a hacer las cosas de otra manera, no es que dejas de hacer las cosas, ¿entiendes? Sí, las haces con un sentido de Pero identidad. no te llena la actividad, te llena el Señor, no te llenan los logros, aunque los tengas, te llena el Señor. Ya no haces las cosas para ser visto, porque es que no tiene sentido, dejas de verle sentido a todas esas cosas, ¿no? Qué bueno. Entonces lo único que le ves sentido es a que Él sea glorificado a través de tu vida, a que tú le puedas agradar a Él, al hecho de que Él está contigo y no te deja nunca, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Qué bueno. Me gusta lo de conocer quién eres para saber lo que tienes que hacer, en lugar de hacer para saber quién eres. Es un poco el conocer tu identidad para luego servir. Yo que soy en Enneagrama tipo 2, que es el tipo de el ayudador, muchas veces ayudamos a personas porque ahí es donde encontramos nuestra identidad, o nos sentimos valorados, nos sentimos amados, y realmente eso está mal. Entonces, yo siendo consciente de ello, quiero saber quién soy a la hora de actuar, en lugar de viceversa. Entonces parece que es un poco lo que estabas comentando, ¿no? Sí. Y para ser un poco prácticos, ¿no?, en cuanto a esto que decimos, bueno, los jóvenes siguen viviendo en el mundo en el que viven con todos esos estímulos hoy en día, yo mismo entre ellos. Entonces, ¿qué cosas prácticas quizá deberíamos de hacer más para llegar a esta vida centrada más en lo que tú eres, lo que tú
disfrutas solo por estar con Dios en su presencia o saber quién eres antes de hacer nada. Creo que es difícil por el contexto en el que vivimos. ¿Hay algunos consejos prácticos que nos darías? Cosas que seguir haciendo, cosas que haces tú, cosas a evitar. Y puede ser todo lo suegro que quieras con esto. ¡Oh, qué bien, qué bien! Bueno, yo es que no lo veo tanto o no sabría tanto dar un consejo práctico de la manera que la gente normalmente entiende que es esto de ser práctico, ¿no? Ujú. Ora 3 veces al día, a las 3, a las 5 y a las 7, y luego lee 2 capítulos de la Biblia. Aleluya. Y esto te ayudará. Que no digo que no haya, Ya. no digo que no haya, La ¿no? ecuación. Pero no es una fórmula. Pero a mí me viene, no, es más, para mí por lo menos es más un tema de afectos, de a qué cosas le tengo yo afecto, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, el hecho de no conformarse al mundo, Ujú. ¿no? Que igual en la gente joven es más complicado esto, puede ser. Pero yo diría que no, los jóvenes cristianos deben tomar en serio a Dios y tomar en serio al mundo. Al mundo tomarlo en serio para no conformarse, para no tomar la misma forma, para no adaptarse. Ujú. Y para eso hay que estar alerta y ver un poco alrededor el ambiente que se mueve. Ya, ¿Quiénes son ya. tus amigos? O la gente con la que, qué es lo que hacen y tal. Pero todo mirar a la luz de la palabra, ¿no? Para no conformarse a eso. Y por otro lado, ser un poco honestos con nosotros mismos y ver si realmente nosotros, o hasta qué punto nosotros tenemos un afecto por las cosas de Dios. O sea, ¿cuáles son las cosas que le agradan a Dios? Y ver si son las mismas que me agradan a mí. O no. O qué pasa con eso. Ya. ¿No? Es un trabajo más bien de un poco de introspección, de ver y de conocer al Señor y saber por dónde va Él y por dónde voy yo. O sea, yo tengo que saber que voy por el mismo camino que Él. No puede ser que Él vaya por allá y yo vaya por allá. Y entonces, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? Entonces, no sé hasta qué punto los jóvenes piensan o reflexionan un poco en lo que va a ser su vida dentro de unos años o dónde quieren llegar o si piensan que ellos van a llegar a donde yo estoy ahora, ¿no? ¿Y qué va a pasar entonces? ¿No? ¿Qué va a ser de su vida o dónde van a estar? ¿Les importa o no les importa? ¿Les importa qué lugar tiene Dios en su vida o no? ¿Les importa si su vida va a servirle a Dios para algo o la van a utilizar para vivir ellos de la manera que más? Es decir, ¿siguen el concepto de ser feliz que el mundo busca tanto ahora? ¿Qué es lo que quieren? ¿no? Entonces, yo creo que es Depende que todo mucho de esto eso. sí es muy importante que nos lo planteemos, ¿no? Hombre, sí que es práctico, pero es como muy fundacional, ¿no? De cuál es tu fundamento de si realmente entiendes qué te está ofreciendo el mundo. Porque si haces caso solo a tus emociones, que es lo que solemos hacer por defecto en nuestra generación, si solo haces caso a tus emociones, le vas a hacer caso al mundo porque sí es verdad que tiene estímulos positivos. Pero si, como dices, te lo tomas en serio, vas a ir a lo más allá de lo que te ofrece de emociones, ¿qué te está ofreciendo realmente una cierta idea de pareja, una cierta idea de realización profesional? Y si vas al final de eso, darte cuenta que igual no está la satisfacción de tu alma en eso, ¿no? Y por otro lado, tomarte en serio a Dios, porque aparentemente parecerá quizá incluso aburrido a veces lo que Dios te ofrece, pero ¿y si no? ¿Qué va? ¿Y si te está ofreciendo lo que realmente tu alma desea? Sí. Creo que es difícil el mirar a largo plazo y situarte ahí y verte qué es lo que quieres alcanzar. Sobre todo esta generación, los jóvenes que buscan el entretenimiento instantáneo. Todo que sea ya. Sí. Y mirar de aquí a 15 años, a 20 años. Yo hace unos años me puse como meta memorizar más versículos y no me pongo a leer más. No va a venir eso por arte de magia. Entonces, mirar a largo plazo es algo que a los jóvenes les cuesta bastante. Yo, por ejemplo, me siento identificado con eso. Hace 5 años no pensaba tanto en dónde me veía con mis 30 o 35 años. Ya. Ahora intento hacerlo más porque eso te ayuda a convertirte en esa persona. Sí. Los hábitos hacen al monje. Viendo el monasterio. Bien dicho, en un monasterio. ¿Dónde estamos? Guay. Bueno, nuestro podcast se llama Gracia y Verdad, así que queremos incluir un toque, ¿no, Andrés? De gracia y de verdad en nuestras preguntas para Miguel. Miguel, tú que llevas tantos años... Maravilloso. ¿Crees que has tenido que cambiar en ciertos aspectos de tu vida y has tenido que tener más gracia o en otros has tenido que tener más verdad? Antes de que contestes, sí. Elige la 2. Y ¿Tú quieres más de gracia o más de verdad? No pasa nada porque yo puedo darte tus futuros nietos, ¿eh? ¿Cuál elegir? No tengas en cuenta tus nietos ni nada. A mí no me hace falta atraerte. ¿No te hacen falta nietos? ¿No quieres descendencia? Sí, pero... ¿Alguien que recuerde tu persona alguna vez?
Pero no te tengo que convencer. Tú dinos, ¿eres más de gracia o más de verdad? ¿O eras más de uno y ahora eres más de otro? Sí. El Señor era lleno de gracia y verdad. Dejaros de rollo los dos. Esto va ¿Te estás comparando al en Señor? equilibrio. No. Estoy comparando la gracia y la verdad. Es así en golpe abajo. Oh, eso me ha dolido. Eso no ha sido de gracia. Yo he tenido que aprender las dos cosas. Y además de una manera bastante. A ver. Yo soy una persona, por ejemplo, que se ha condenado mucho por los errores del pasado. Y he tenido que aprender que lo que me sirve delante de Dios y lo que me sostiene es la gracia que viene de la cruz. Ujú. Y hubo un momento en mi vida en el que tuve que orar en serio por esto y pedirle al Señor que me ayudara a entender bien, para no quedarme tampoco con aquello de que, bueno, como todo es gracia, pues haz lo que te dé la gana, que al final digo, Sí, perdona, libertinaje, liberalismo. esto es terrible. Ujú. Pero sí necesitaba entender bien que, por ejemplo, cuando yo hacía algo malo, no era cuestión de que yo quisiera compensar con algo bueno Ujú. o que quisiera agradar a Dios de alguna manera para equilibrar un poco que ahí no había ninguna balanza que equilibrar. Ahí lo único que contaba era la cruz. Y que en ese sentido de la cruz brota gracia. Una gracia que es simplemente algo que Dios nos da porque Él nos lo da y punto, ¿no? O sea, no le puedes encontrar... Ujú. En fin, teológicamente seguramente se pueden buscar explicaciones y desarrollar el tema. Pero egoísmo, el ¿no? amor es difícil de explicar. Es muy difícil, y por qué Dios me ama, y por qué me ha dado tanto, y por qué es... En fin, entonces quedarte con eso. Y en cuanto a la verdad, también tuve un proceso bastante fuerte con esto, porque yo durante los primeros años, después de convertirme, intentaba ser muy fiel a la doctrina de mi iglesia y demás, pero era la doctrina de mi iglesia, era lo que me enseñaban. Y no es que lo que me enseñaban estuviera mal, había muchas cosas que estaban bien. Ujú. Pero hubo un momento en el que yo tuve la necesidad de saber no solo lo que creía, sino por qué lo creía. Y entendí que todos los creyentes tienen la obligación de buscar por sí mismos cuál es la verdad de Dios para su vida y saber por qué creen eso, ¿no? Podría llegar a pensar a más de uno que lo que estoy diciendo es que no hagas caso de lo que te predica tu pastor, búscate la vida tú solo con Encuentra la Biblia. tu verdad. Lobo solitario. Encuentra tu verdad. Ya, No, encuentra por favor. la verdad. Para nada. Pero necesitamos que la verdad de la palabra de Dios tenga un peso en nuestra vida. Pese de verdad y pese mucho, ¿no? Y sepamos por qué, como decía antes, por qué creemos las cosas que creemos. Entonces, todo eso para mí es un proceso también de muchos años de descubrir pues formas de estudiar la Biblia, de leerla, de aprenderla, de mamarla, de comerla, de hacerla mía, ¿no? Y es muy, muy guay, sí. Sí. Es algo que tratamos bastante con nuestros jóvenes aquí en Hogar a Suyo. Muchos de ellos vienen con ideas equivocadas o una religiosidad o tradiciones, y cuando llegan aquí y les hacemos las preguntas, decimos que son las respuestas mierder, decimos. Les preguntamos una... ¿Respuestas qué? Voy a decirlo yo de respuestas mierder. Mierder. Son Mierder. respuestas superficiales Superficiales. que tienen un es? tinte de verdad, pero que alemán no eso? es tan... Sí, es alemán del norte. Que no son respuestas del corazón, podríamos decir, o realmente auténticas, sino más lo que la gente quiere que Son digas. respuestas de trivial, que te la dan Sí. correcta, pero les preguntas, bueno, ¿y por qué? Y se quedan Y ahí callados. se quedan. Y es como, pues no sé. Entonces les intentamos desconstruir un poco eso nosotros y decirle, ¿por qué creemos lo que creemos? Y aquí nosotros, como líderes de jóvenes con ellos, les podemos decir, mira, esto es así, así, así. Ahora tú investiga por qué. O tú busca por qué no es así. Ya. Digo, nosotros hemos llegado a esta verdad a través de nuestros años, a través de oración, de estudio de la palabra, pero no te creas todo lo que te decimos nosotros. Y ya no incluimos simplemente a otros pastores o a otros líderes. Me pongo yo primero como ejemplo. Yo te puedo estar aquí soltando la del 15 que tú no te enteras porque lo asumes porque, como Andrés me lo ha dicho, Ya, y es exacto. como, no, búscalo por ti mismo. La palabra de Dios es importante y para mí es uno de los fundamentos, vaya, si no es el más importante, de top 3, con la oración, ¿no? Y el pasar tiempo en la palabra de Dios para estudiar por ti mismo. Y me gusta mucho la doctrina de la Iglesia y estar afirmado con alguien y no ser un lobo solitario. Yo estoy en contra de los lobos solitarios y creo que como cristiano no se puede. Entonces me gusta eso, esa mezcla de Iglesia, pero vida espiritual como individuo personal. Sí. Eso es. Sí, Muy y bien, que nosotros, bueno, y tú puedes tener muy buena intención dándonos un consejo de 45 años siguiendo a Jesús, pero esa pequeña verdad que tú nos des
hasta que nosotros no la experimentemos, no la conozcamos, no nos va a transformar, ¿no? Como decía en el Nuevo Testamento, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí. No es porque escuchéis la verdad así por encima que ya os vais a ser libres, ¿no? Viene un poco con trampa en el sentido de que tú tienes que conocer la verdad. ¿Y cómo la conoces? Cuando la pruebas, ¿no? La fe es una prueba de confianza. Y lo mismo con las verdades que te transforman, creo que son pruebas de confianza. Sí. Es lo que les decimos a los chavales. ¿Cómo te ha ido hasta ahora? Con tu forma de pensar, ¿no? Entonces, queremos ayudar y lo hacemos con amor, pero confrontamos esas otras verdades negativas que han estado creyendo y el efecto que ha tenido. Hay que hacerlo. Entonces, mira, yo te digo que esta verdad que yo he conocido de Jesús, el amor incondicional de Dios y su plan para mi vida es lo bueno, es lo mejor. Yo lo he conocido, pero no puedo hacértelo a ti conocer hasta que tú digas, vale, me lanzo en la hamaca y confío que me va a aguantar mi peso. Claro. Sí. Hasta que no la conozcan ellos y entonces es cuando ellos podrán enseñársela a otros y dársela. Así Porque es. dar teoría no es la cosa, ¿no? Exacto. Es impartir vida. Sí. Yo tenía una pregunta más también para ti, Miguel. En ese caminar tuyo de tantos años, hemos dicho que hay milagros de Dios, pero también pruebas, ¿no? Y hay todo un camino con altos y con bajos. Pero ¿cuáles son alguna cosa que estés orgulloso de haber podido conseguir o mantener o de haber llegado a algo a través de esa perseverancia en tu vida? O algo que estés agradecido de haber, como recompensa, entre comillas, de eso. Pues sonará redundante, pero es mirar atrás y ver todos los años que han pasado. Pienso que el hecho de permanecer es un logro de Dios en mi vida. No lo veo de otra manera. Y orgullo no, desde luego. No, por favor. No, en serio, te digo porque yo sé agradecimiento quién, igual yo mejor. sé quién soy y orgullo no. Agradecimiento sí, mucho. Otro día haremos un episodio Mucho si el orgullo puede ser agradecimiento. bueno o no. Interesante. Orgulloso de... ¿Qué pensáis vosotros? Entonces, Agradecido por mirar atrás. mirar atrás y ver Sí, mirar atrás, sí. esa fidelidad tiene recompensa. Ya. Yo sí estoy orgulloso de personas como tú que nos muestren que se puede, que el cristianismo no es un camino duro del que te cansas. Porque si yo puedo, tú puedes. El eslogan viene gratis. Claro. Sí, o sea, es bueno ver ejemplos que dices, ostras, me gusta en lo que se está convirtiendo esta persona después de tantos años. Y por otro lado, gente que igual, tristemente, no ha seguido en ese camino porque se han cansado y tal. No sé si sus vidas son más atractivas después, tampoco, ¿no? Es un poco ver, siendo así claros, siendo prácticos, ver el fruto que tiene una vida siguiendo a Jesús 45 años. O sea, yo conociéndote digo, ojo, qué guay esta persona, sin conocerte de nada. El suegro de mi amigo. Y digo, mira, me transmite un amor, un cuidado, a la vez de ser una persona sabia, no ser orgullosa. Entonces, eso yo creo que es un fruto casi inexplicable, ¿no? Como esa experiencia tuya de conocer a Jesús. Es algo que no puedo explicar con palabras, pero sí es algo que transmites. Y el secreto en ese sentido es lo que nos has compartido. Y tú no cambiarías tu vida por la de nadie. ¿A que no? Yo no. ¿No? Ni por el dueño ese de la casa que tiene los coches antiguos, la colección de coches antiguos. Tengo que decir, es difícil, pero tengo que decir que no. Tampoco, Que este vale. camino vale la pena. Vale, Sí. vale. Sí, así es. Es verdad. Y para jóvenes como nosotros, el poder mirar a hombres como tú o hombres que llevan 40 años en la iglesia, ¿no? Como tus padres o mis padres, y ver que Dios es fiel, a mí me motiva. Y veo que es suficiente. A veces sí que es verdad que es difícil la vida cristiana, o el no entender por qué Dios no te da respuestas cuando tú quieres esas respuestas, o a veces puede ser difícil. Y somos honestos y no vamos a decir que es fácil. Pero el mirar a personas como tú, que llevan como 40 y pico años con el Señor, y ver la fidelidad de Dios en tu vida, Dios es fiel y no es solamente fiel con mi suegro. Dios es fiel con todos. Y también lo va a ser conmigo. A pesar de que me pueden encontrar unas circunstancias difíciles que no entiendo, me agarro a las promesas de que Dios es fiel y es fiel a su pacto. Sea yo o no fiel, pero él va a serlo. Si lo ha podido hacer con Miguel, conmigo. Imagínate. Conmigo lo tiene chupado. Sí, el místico. El otro místico que estaba en lo Ya oculto. ves. Yo no he hecho nada. Yo nunca he leído las cartas ni nada. Ni una ouija he hecho yo.
No sabes lo que te pierdes. De eso hablamos otro día. En el próximo episodio de Gracia y Verdad La Podcast, Ouija. entramos en lo oculto. ¿Cómo es? Con el dedo, ¿no? Bueno, ya, eso ya lo hablamos luego. Fuera de cámaras. Miguel, muchas gracias por tu ejemplo. Y antes de acabar, ¿qué nos preguntarías tú a nosotros? Ya que nos has presentado al inicio, pregúntanos algo tú y así ya es tu podcast. Sí. La pregunta que Andrés no quiere responder. Oh, no. ¿Yo me voy? ¿Quieres que me vaya? ¿Cómo se ven la gracia y la verdad dentro de 20 años? Oh. Porque sin duda vais a llegar y sin duda lo vais a tener que trabajar. ¿O cómo os Responde gustaría tú. veros? Responde tú primero. Algo que no sé si lo hablábamos en el episodio con Itiel, que hablamos más de este tema más en profundidad. Durante los primeros meses trabajando juntos, Tim y yo, proyectábamos bastante en el otro. Yo veía a Tim y yo proyectaba en él lo que yo pensaba que él necesitaba ser, más como yo. Y él proyectaba en mí lo que él pensaba que tenía que ser, más como él. Y no fue hasta dentro de pasaron unos meses que nos dimos cuenta de que no. Tenemos que aprender el uno del otro para ser como es el otro, para poder traer ese equilibrio a esa balanza. Porque ahora mismo en casa sí que es verdad que como los dos hombres que tenemos así más jóvenes en la casa traemos ese equilibrio, si uno de los dos se Gracias va, por llamarme hombre. Eso quería decirlo. la balanza se va a descompensar, ¿no? Sí. Si Tim se va una semana, esto es aquí a tope conmigo, pero si me voy yo, esto es aquí Un caos. libre albedrío Un también. caos. Todo es amor y todo es un caos. Entonces, él puede traer ese equilibrio Ya, sí. y no hacernos falta el uno al otro. Mm. Para mí eso es algo que yo veo. O sea, Andrés, ¿cómo A te largo verías plazo. tú dentro de 20 años? ¿Cómo te gustaría ser como Tim? Vale, ya está. Ya está. Ves, listo. Como Tim. O sea, es más fácil decirlo. Hombre, sí. Yo creo que diría... No lo he pensado, pero en 20 años me encantaría, por un Perdón, lado... en 20 años tendrías 50 ya. 50, sí. Me encantaría... La mejor la mejor época va a ser. Seguir siendo... tener esa sensibilidad hacia la compasión y hacia la gracia. O sea, me encantaría que eso no me haya amargado. No perderlo. Y no haber abandonado a la gente que son siempre iguales y dejar de amarles, ¿no? Me encantaría mantener esa sensibilidad, que es verdad que a veces a día de hoy me traiciona y te dueles cuando te amas mucho, quizá con una expectativa de que los otros lo van a hacer. Me encantaría mantener esa gracia, pero también me gustaría seguir encaminando mi vida hacia lo que sé que es verdad. Y tengo igual la tentación de seguir pues lo que es, me parece una mejor sensación, lo que es más guay, lo que es más actual, ¿no? Pero no, quiero mantenerme en lo que sé que es verdad. Entonces me veo igual diciendo más a la gente, oye, vamos a sentarnos a hablar. Y tener esas conversaciones difíciles, pero tú sabes que son verdad y que esa persona necesita que le digas eso. Aunque sea algo que le va a hacer ese efecto, como tú decías, ¿no? En tu experiencia de que Dios te cambie la mente porque Dios te dice, mira, esto está mal, date la vuelta. Yo creo que a la larga veo que mi vida necesita esos momentos de verdad, que los tengo, pero a veces no les hago caso por miedo al rechazo, a la confrontación. Creo que ya estoy aprendiendo suficiente a cómo hablarlo. Entonces ahora es hablarlo, que ocurran esas conversaciones. Y cuando decías que no te llega a amargar de ninguna manera, ¿a qué te referías? Me refiero a que a veces siendo una persona muy compasiva, a veces sufres mucho ver no solo lo rotas que están las personas, sino cómo esa rotura te corta a ti como una persona rota es una persona que corta, ¿no? Entonces, cuando amas a personas rotas, a veces te cortas. Y a veces eso te puede hacer quebrantarte de una forma que digas, pues no puedo involucrarme tanto en el sufrimiento de este mundo. Me gustaría seguir, no sé por qué digo esto, y aparte en un podcast, pero me gustaría seguir participando en el sufrimiento de este mundo. Porque es lo que hizo Jesús, la cruz es eso. Sí. Y es lo que hace cada vez que tú le cuentas tus problemas a Dios. No se enfría y dice, ya está bien con tus problemas. Me gustaría mantener eso, siendo gracia, pero también la verdad a veces pone límites. Y dice, mira, trata tú con tu cosa. Yo no puedo sufrir tu sufrimiento totalmente. Tú tienes que hacer tu parte. Te lo digo porque hay dos cosas que a mí me han ayudado mucho cuando he pensado que me cansaba de, pues eso, de intentar ayudar a otros, en fin. Uno es el texto aquel que dice, no os canséis de hacer el bien. Ahí no tiene mucha historia, o sea. Pero bueno, eso me ha ayudado mucho. Pero la otra, que últimamente me ha hecho mucho bien, es, ¿sabes que hay varios textos en la Escritura donde Dios dice que seamos imitadores de Él? Por ejemplo, aquel, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Y hay otros parecidos. Hasta no hace mucho,
yo leía esos textos y pensaba, no es demasiado esto para mí, o sea... Inalcanzable. Y ahora estoy empezando a pensarlo de otra manera, o sea, lo veo de otra manera. Es qué increíble, qué privilegio que Dios me diga quiero que seas como yo. Y eso me está ayudando un montón a poder no cansarme, no amargarme, ¿me entiendes? Y a seguir adelante, porque el desafío y el aliciente es que yo quiero ser como Él, ¿no? Y en algunos textos explica, o sea, ser como Él en carácter, evidentemente, en misericordia, no en todopoderoso. No. Y sí, yo lo veo un argumento muy, muy potente, por lo menos para mí, me está ayudando mucho eso. Sí, te da una esperanza de que puedes tú llegar a ser, ¿no? Al imitar a Jesús. O sea, si Dios quiere que sea como Él es porque tiene unos planes grandes para mí. Si Dios quiere que sea como Él es porque me ama mucho. Si Dios quiere que sea como Él es porque está conmigo, contigo. O sea, de ahí puedes y es porque se puede. No te daría una porque prueba se puede, imposible. Claro. Sí. Nos da la oportunidad de intentarlo. Mira este, qué majo. Mira ¿Qué este, quiere ese santo? qué mono. Sí, pues muchas gracias, Miguel, por esa sabiduría, por tus consejos y también tu pregunta, tu reto. Y igualmente preguntamos a todo aquel que le guste Gracia y Verdad Podcast que se plantee dónde... A los 20 suscriptores, 5 de ellos son haters. 5 de ellos son haters porque se... No, ¿cómo te ves cambiando en esas áreas de tener más gracia en tu vida, tener más verdad? ¿En qué áreas tienes que practicar verdad en este 2024? ¿En qué áreas tienes que dar gracia o a ti o a otros? Y en 2044. Y en 2044, ¿cómo vas a estar vivo, primero de todo? Y segundo, ¿cómo vas a estar? Esperamos estar vivos y seguir compartiendo. Eso se lo decía Andrés. ¡Oh, no! Miguel, yo espero que estés en la gloria del Señor con satisfacción. ¿Dentro de cuántos? 30 he dicho. ¿A 30? Sí, en 30. 92. 40 he dicho. Esperamos estar dando guerra. Me quiere muerto. Madre mía. Compartiendo. Me quieres muerto. Muy bien. Muchas gracias, suegro, por venir. No, gracias a vosotros. Gracias por el ejemplo que eres, no solo como suegro, que lo eres, sino como hombre, como cristiano, como padre, como marido. Mucha gente te ve, yo te veo y te admiramos. Y Dios te ve. Aprendemos mucho de ti. Me alegro que lo veáis así. Sí, así no está mal. Y a todos vosotros, con este tono final, si queréis escribirnos, darnos algún feedback, estamos abiertos. También las preguntas. Exacto, responded a nuestras preguntas, comentadnos lo que queráis, suscribíos, darle like, todo eso que hace que volemos por ahí, por las redes. Gracias por escucharnos. Nos vemos.